chévere. Yo creo que ya estamos grabando acá. Y estamos grabando, creo que aquí también. Ok, perfecto. Muy buenas tardes, chicos, espero que se encuentren muy bien. Gracias por dedicarle un ratito de su tiempo a esta asignatura y por estar reunidos justamente este día para la recuperación de una de las clases que perdimos ya hace un par de semanas, pero hasta ahorita pude coordinar para que fuera la reposición. Muy bien, así que muchas gracias. Bueno, en la clase anterior vimos un poquito sobre, bueno, en la mucho más pasada hablamos un poquito sobre liderazgo. Me hubiera gustado poder poner un poco de videos interesantes, pero creo que con la encuesta, la resolución, digamos, de las gráficas y todo, nos ayuda bastante a tener una noción. Y el día de ayer vimos un pequeño video en donde hablábamos un poquito sobre la motivación. Me gustó mucho, digamos, yo lo vi ya hace años ese video, pero me gustó mucho por cómo abordaba la información y desde un punto de vista mucho más cinematográfico, la ejemplificación. Entonces me pareció muy entretenido en su momento, pero la información sí es bien certera. Ese canal es fantástico, da ciertos tips sobre otras áreas, cómo llevarse o qué cosas no hacer para evitar, digamos, incomodar, entrar en discusión, pero justamente para el medio, eh, digamos, periodístico, para el medio, eh, ¿qué les digo?, social, digamos, a través de las redes o de la TV, etcétera. Entonces, da varios tips bastante buenos. Si tienen la oportunidad de revisar un par de videos más, pues sería excelente. Es mi recomendación. Ahora, me quedé, digamos, tal vez un poquito en el aire con respecto a otro video que estaba en ese punto, pero creo que la temática tal vez va saliéndose un poquito del contexto, entonces ya, por eso ya no lo abordamos, pero igual, si se da la situación de la temática, entonces se los colocaré en su momento. Muy bien, el día de ahora vamos a hablar siempre sobre la unidad 3 y en este caso justamente lo que es el estrés laboral, pero vamos a tener un poco de matiz. En este caso vamos a hablar sobre el ambiente físico del trabajo y directamente el estrés laboral y las condiciones que prácticamente lo generan o disparan las primeras alertas, alarmas, y su forma de resolución desde una perspectiva antigua, un tanto conflictiva, y una perspectiva un poquito más moderna que no es conflictiva o busca no ser conflictiva. Entonces lo vamos a ir viendo poco a poco con esos matices bastante importantes e interesantes que abordar. Así que con ese tema vamos. Muy bien. Así que comenzando, podemos mencionar que el ambiente de trabajo o microambiente es el ambiente más cercano e inmediato a la organización. O sea, cualquier persona que se vaya a acercar a la organización directamente percibe cómo está el ambiente de esa misma organización con respecto a sus integrantes. En desarrollo organizacional se le habla de socios, porque aunque no necesariamente hayan invertido, el simple hecho de ser perteneciente a la dinámica de la organización se vuelve socio. Entonces me gusta mucho esa perspectiva o esa palabra en ese ambiente, digamos, en ese contexto. Entonces, cualquier persona que de alguna manera interactúa con la organización siente si esa organización está
con, digamos, con unas condiciones que pueden ser amigables o no. Y esto depende justamente de cómo se comporte el personal en sus dos facetas, o sea, el personal tanto como proveedores como propiamente surtidores o empleados que puede tener la compañía. Por tanto, es el ambiente específico de cada organización y cada una tiene su propio ambiente de trabajo del cual obtienen sus entradas y en el que se le coloca las salidas o resultados. Así en el ambiente de trabajo están las entradas y las salidas del sistema, es decir, los proveedores de recursos, los que nos proveen materiales, los que nos proveen aspectos técnicos, humanos y de servicio y por un lado, perdón, por un lado, y los clientes o consumidores por el otro. Entonces en esa dinámica se logra percibir. Si nosotros tratamos de hacer, bueno, en las redes, en los medios, en la comunicación normal que uno tiene familiar, digamos, o con los amigos, siempre sale a relucir un aspecto de la gente que trabaja en el seguro social, de las enfermeras o del personal de recepción o de atención al cliente, siempre resalta una característica. ¿Alguien me pudiera decir esa característica que resalta o que es, digamos, el boca a boca con respecto al personal del seguro social? Ah, ok, perfecto. ¿Qué más? ¿Alguien más ha escuchado algo? ¿Y ya alguna vez han pasado alguna situación así con ellos? ¿Ya han ido? Perfecto, exacto. Pero sí hay un sinfín de circunstancias que después vamos a ver esta manifestación del burnout, que después lo vamos a hablar un poquitín, así un poquitito, del burnout y por qué más o menos se da ese matiz justamente para esas condiciones. Pero exactamente como dice el compañero Eduardo, no es todas las veces y son en ciertas condiciones o ciertos días y depende también el tipo de persona. Pero es bien sabido y es bastante nombrado que hay un trato muy pesado, digamos, con el personal del seguro. Entonces puede alguien diferir y debatir, no, es que mire, que fíjese que ese día y que no sé qué, pero es de costumbre tener, digamos, ese resultado. Igual que obviamente no es toda la gente, pero siempre hay así unos personajes pintorescos que hacen que se mantenga la historia. Entonces también el hecho de que hay otros personajes que son, digamos, ¿qué le digo? Se menciona que son haraganes o que no les gusta trabajar. Y digamos en lo personal, eso sí lo vi para una persona que tenía que ir a atención, que tenía que estar atendiendo en atención al cliente y atención al usuario, perdón, atención al usuario y y la persona se desaparecía hasta que llegara, o sea, a cierta hora, como se desaparecía como una hora, hora y media, dice que haciendo o llevando mensajes, alguna cosa, para no hacer nada, y de ahí cuando ya era su hora de salida, llegaba solo a traer su cartera y se iba. Entonces, eh, cosas así, pero el punto es de que a veces ese ambiente hostil uno lo percibe, más que todo cuando uno llega a un sitio y uno dice, pucha, que se siente pesado el ambiente, o a saber qué habrá pasado en esta oficina que se siente una tirantez o una pesadez o una falta de armonía que a uno no le gusta, muy callados, muy serios, eh, no sé, otras características, pero quieras o no, la empresa nos está hablando a nosotros a través de ese espacio. Entonces nosotros también tenemos que considerar ese tipo de situaciones. Por tanto, existe también esto que sería la dinámica ambiental. Y el ambiente de trabajo también se aborda respecto a su dinamismo. Es decir, desde
el, digamos, desde el prisma de estabilidad, ahí está, desde el prisma de estabilidad versus la inestabilidad, cuando el ambiente se caracteriza por pocos cambios o cambios leves y predecibles, se le denomina un ambiente estable o estático, pero también cuando se caracteriza por cambios rápidos e imprevistos, se le denomina un ambiente mutable, variable o inestable. Y si su mutabilidad, variabilidad es mucha, se acerca a la turbulencia. Así como cuando uno está en un estanque, digamos, como cuando uno está en un estanque y está apacible, pues no pasa nada, se ve tranquilo, es bonito de visitar y todo. Entonces uno se siente agradado cuando tiene esa circunstancia. Pero cuando hay ciertas, digamos, factores que están intercediendo, digamos, en ese estanque, entonces comienza a volver el agua turbulenta y ya deja de ser apacible y deja de ser un lugar adecuado para estar descansando. Si estamos hablando de un paisaje con alguna laguna o un estanque. Entonces, pero lo mismo pasa con respecto a las organizaciones. Si nosotros vemos que está funcionando como reloj, digamos, es muy sincronizado, muy bien organizado, muy estable en todo, entonces uno se siente bastante bien e incluso uno dice, pucha, ¿cómo me gustaría trabajar en ese sitio? A veces las anécdotas de otros compañeros, amigos, no necesariamente solo parientes o algo así, pero pueden existir ciertos conocidos que dicen, no, si donde yo trabajo, miren, es un ambiente chévere, por esto, etcétera, etcétera. Y uno dice, bueno, pueden decir, no, es que lo respetan a uno como persona, le respetan el horario, le respetan eso, etcétera, etcétera. Y uno dice, pucha, que cómo me gustaría estar trabajando ahí. Ahí donde yo trabajo me tratan mal, el jefe me ultraja, etcétera, etcétera. Entonces, eh, puede generarse esas condiciones. Pero a pesar de ello, el dinamismo se divide justamente en dos vertientes, una de estabilidad o de trabajo sistemático y otra de trabajo o de condiciones cambiantes. Cada una tiene sus pros y sus contras, pero ahora vamos a ver un poquito sobre el concepto de cada una. Así que el ambiente de trabajo estable y estático es un ambiente conservador y previsible que le permite a la organización le permite a la organización reacciones estandarizadas y rutinarias o repetitivas. Este, trabajos bien establecidos, eh, acciones que se esperan que se logren, que les digo, unas cantidades de producción o de resultados bien establecidos, etcétera, y que de acuerdo a eso uno puede valorar la eficiencia o el trabajo del recurso humano. Pero se genera así poca, digamos, hasta cierto punto poca preocupación por factores fuera de lo establecido y ayuda a sentirse tranquilo y estable hasta cierto punto en las acciones, me refiero, en las acciones a desempeñar dentro de un puesto de trabajo y dentro de la organización. Así que la organización puede utilizar el modelo burocrático de organización, o sea, un modelo mecánico, para establecer reglas y reglamentos de rutina para las actividades de sus departamentos, pues sus clientes, proveedores, competidores y entidades reguladoras casi nunca modifican sus acciones ni sus reacciones. La principal característica de las organizaciones de éxito de este tipo son la rutina y el conservadurismo. O sea que, digamos, eh, puede que esta organización trabaje para digamos, un estilo, una condición burocrática, una condición posiblemente gubernamental, y como es sistemático, pues no hay para dónde perderse, ya se sabe con cuánto se cuenta, cuál sería el logro de las personas, etcétera. Digamos, en esta temporada he conocido a un muchacho que se encarga en revisar y manejar el sistema,
de sus maquinarias de copiadoras para ciertas organizaciones gubernamentales. Entonces, el muchacho se encarga en revisión y todo eso digamos, de las copiadoras industriales de alto calibre, así de oficina, de escaneo, wow, súper rápido. Entonces, incluso la vez pasada estuvimos medio platicando y me comentaban, mire, esta es la copiadora más rápida que tenemos acá en esta institución. Ay, ¿como cuánto saca? Porque yo vi que de un solo comenzó a escanear un montón. Puede sacar 76 escaneadas a una cara, según entendí. 76 escaneadas a una cara en un minuto. Entonces solo se deja el documento en la bandeja de entrada y se le dice escanéelo. Yo no sé si realmente solo a una cara o a las dos caras, pero uno deja el documento y en un minuto va a tener 76 hojas escaneadas. Entonces, a mí me pareció interesante, pero si estamos entrando en el contexto de lo que estamos hablando, es un poquito más sistemático lo que ellos hacen. Puede tener vertientes y me puede debatir si es que la persona estuviera acá y me dice, no, fíjese que eso no solamente es así tan mecánico, etcétera, etcétera. Pero es bastante rutinario en cuanto a que hacen cierta actividad, mantienen en las mejores condiciones a las fotocopiadoras, se le da el mantenimiento periódico, se arreglan, digamos, las cantidades de, de asignadas de copias, digamos, para la persona, etcétera. Entonces eso ayuda. Así que es bastante como predeterminado y sabe cuáles son sus metas, sus logros y que esté resuelto en el menor tiempo posible, que sería prácticamente, digamos, 2 días, 3 días. Ok, entonces eso lo vuelve a su empresa, de la cual él trabaja, en, digamos, una dinámica mucho más estable. Pero en el otro caso, digamos la contracara, sería un ambiente de trabajo mutable, variable o incluso inestable. Y es un ambiente dinámico, mutable, imprevisible y turbulento que impone a la organización reacciones diferentes, nuevas y creativas. Que si bien suena tal vez desde un aspecto un poquito eh, conflictivo, si lo queremos ver así, en realidad puede estar en muchos otros factores, no necesariamente negativos. Entonces, porque si está en dinamismo, significa posiblemente que necesite un aspecto de creatividad. Un ejemplo son empresas que se encargan en financiar las startups. Entonces, las compañías que quieren financiar para tener el control de alguna organización que se encarga en nuevas tecnologías, tiene que invertir en esa, digamos, en ese tipo de organizaciones más pequeñas que tienen fluctuaciones no solo de personal, sino que de actividades o de proyectos, etcétera, y tienen que velar por eso, ¿verdad? Entonces tienen que acomodarse frente a la dinámica del día a día con empresas que están comenzando a encontrar, digamos, sus puntos fuertes o más importantes dentro del ámbito comercial. Entonces, eso cambiante necesita, y eso, digamos, tan variable, necesita de dinamismo también en cuanto al personal que va a atender esos puntos. Yo me acuerdo cuando estuve en una empresa de esta índole, que se encargaba, en mi caso yo estaba en un departamento de infraestructura, no me encargaba en buscar talentos ni nada de eso, mi interés era simplemente la infraestructura, o sea, las edificaciones que tuvieran las condiciones. Pero veía cada rato que iban a reuniones, entonces se reunían por lo menos una vez a la semana. Entonces se reunían los dueños de la organización con los, digamos, los líderes del startup, y se ponían a discutir y a debatir sobre alternativas para hacer vendible su producto. Digamos, uno que incluso me preguntaron a mí,
como por lo mismo del matiz de que soy docente, pues hubo uno de los buscatalentos que me dijo, mira, ahorita acabamos, así por la confianza, mira, acabamos de salir de una reunión, me dijo. O estamos en una reunión, no me acuerdo. Ah, no, estaban en una reunión. Estamos en una reunión y quería ver si nos podías acompañar tú y fulano de tal, que ustedes dos son docentes, o sea, trabajan en oficina o en horario de oficina y en la tarde van a dar clases o cualquier cosa. Ok, chévere, le dije, va, entonces vamos a ver en qué podemos ayudar, pues si es para complementar, pues qué chivo, le dije. Entonces fuimos con ese otro compañero, el de otra área, y en mi caso en infraestructura, y nos comentaron que querían hacer libros de realidad virtual. Entonces, ¿cómo funciona? Uno hace una imagen, puede ser un texto, incluso incluirle un código QR u otras condiciones, y con el celular y la cámara del celular, cuando se activa, de inmediato lo conecta a otro punto en la red, obviamente tiene que estar conectado, lo conecta a la red y lo lleva, digamos, a elementos en tres dimensiones digamos, pero principalmente tirado, digamos, a ese ámbito. Entonces, y estaban comenzando a decir, mire, pero es que, vaya, mira, güey, yo quisiera saber tu perspectiva. ¿Qué tal si hacemos los libros de física o de cálculo matemático o de estática como libros virtuales? Y yo le dije así, mira, con todo respeto, eh, no creo que funcione para universitarios. No, no en ese matiz, tal vez dándole otra idea, tal vez, pero así de entrada no. ¿Por qué? Porque nosotros queremos estudiar y no queremos jugar. Entonces no me sirve mucho hacer un ejercicio o que se vea el muñequito, digamos, o el dibujito que está haciendo fuerza, o sea, que hay unas flechas así haciendo fuerza, etcétera, etcétera, para entender el ejercicio. Eso no me ayuda mucho. Pero, ¿y qué tal si lo implementan solo a kinder, prepa, primer grado, segundo, máximo cuarto grado, para lecturas infantiles y entretenimiento y guarderías, le dije, porque yo creo que a los niños sí les puede llamar la atención y ver los muñequitos en 3D o videos o alguna otra situación. Entonces dijo, tal vez por ahí, mira, que no sé qué, y ya se pusieron. Entonces, pero estaban buscando la manera de no, bueno, que fuera lo máximo a encajar de ideas con el fin de que fuera comercial. Al final ya no supe cómo se, digamos, continuaron, pero estuvo interesante eso y fue bonito por el hecho de que estaban buscando alternativas. Entonces, pero imagínense, o sea, la empresa puede estar en un ambiente, como les digo, no necesariamente significa inestable, significa que, o bueno, no inestable porque dan otro tipo de palabras, hablan de mutable, dinámico, y también hablan imprevisible y turbulento, pero no nos vayamos por el lado tan oscuro o negativo. Entonces, pero sí posiblemente dinámico, posiblemente variable. Entonces, hace que tenga otro matiz y otro tipo de desarrollo del tipo de empresa. Entonces, y las personas también advierten eso, que están aún en un ejercicio de encontrar, digamos, un resultado más viable. La organización necesita el modelo orgánico o adocrático, se refiere a ad hoc de adecuado, de organización para reaccionar de manera adecuada a las condiciones ambientales y a contingencias imprevisibles que pueden enfrentar. En este tipo de ambientes, las principales características de la organización de éxito son cambio e innovación permanente. Entonces siempre buscar el dinamismo y siempre buscar alternativas que sean alcanzables para que se vea que en todo momento están actualizados. Parte de esto nosotros lo podemos ver en las redes sociales, justamente, digamos, en el sistema prácticamente que tiene Zuckerberg ¿cómo se llama? Las redes Meta.
que sería Facebook, Instagram, ¿cómo se llama? WhatsApp, y no sé si alguna otra más, no estoy muy seguro, pero en todo momento está cambiando. En lo personal, a mí no me gusta que cambie tanto. En lo personal, casi, pues sí. Hola, hola. Entonces, en lo personal, casi no me gusta que esté cambiando tanto. Pero, pero sí constituye también aciertos, no a veces otras veces desaciertos, pero siempre se ve que está en movimiento la empresa y que no se estanca. Distinto fue en su época Yahoo, que eh, hizo un modelo, digamos, de buscador que sirvió bastante. O sea, se hizo súper popular ahí que les digo, a finales de los 90, mediados y finales de los 90. Fue un buscador fantástico, yo lo utilizaba bastante. Pero de repente vino con patada al pecho el Google, con su simpleza y evitar tanta saturación de información que era información basura. Entonces ya cambió el matiz y Google comenzó a implementar, digamos, actualizaciones de otro estilo que aún siguen pegando, aún siguen siendo agradables porque hasta ahorita no lo botan, por lo menos a Google no lo botan de la cabeza, siempre está en, digamos, algún tipo de lucha, digamos, de supremacía como buscadores de red con otras alternativas, pero son los que están a la cabeza, por lo menos en el lado occidental y americano del planeta. Tras esto, también tenemos que entender que dentro de estos ambientes de trabajo existe el conflicto. Y el conflicto se refiere a que las personas nunca tienen intereses y objetivos idénticos. En general, los conflictos personales provocan la mayor parte de los conflictos en las organizaciones. Si bien, digamos, en nuestro caso, digamos, podemos tener un dinamismo de docente-estudiante, pero ustedes tienen un objetivo y yo tengo otro objetivo. En una empresa puede pasar lo mismo. Posiblemente un objetivo de uno sea obtener la meta de digamos, de resultados, de clientes, de venta, de efectivo, de lo que sea, para poder cerrar justamente el mes. Pero la otra persona, su meta es que le paguen. Y es justo, pero son condiciones un poco distintas porque si bien ambos aparentemente quieren buscar lo mismo, aparentemente, realmente sus objetivos son completamente distintos. Entonces, cuando hay una diferencia de intereses, pues entra justamente esa palabrita del conflicto. Ahí está. Entonces el conflicto significa la existencia de ideas, sentimientos, actitudes o intereses antagónicos que pueden chocar. Y siempre se habla de acuerdo a aprobación. Digamos, en el lado positivo siempre se habla de acuerdo a aprobación, coordinación, resoluciones, unidad, consentimiento, consistencia y armonía. eh, que siempre se habla sobre eso para dar un matiz positivo a la empresa, pero tenemos que recordar que estas palabras también suponen la existencia o inminencia de sus contrarios o sus antítesis, que serían el desacuerdo, la desaprobación, la disensión, infracción, incongruencia, disenso, inconsistencia, oposición, y ello significa también un conflicto. Así como las fuentes de cooperación residen en las semejanzas reales o supuestas de interés de individuos y organizaciones, de igual manera las fuentes de conflicto se encuentran en algún grado de divergencia real, supuesta de estos mismos intereses. Posiblemente, digamos, yo ya he visto organizaciones en donde se sienten, digamos, una unidad
un departamento se siente, digamos, tajante, se siente tenso internamente, y uno dice, puchica, no han de poder trabajar juntos, pero cuando les dicen, mire, su departamento puede, ¿qué le digo? Puede desaparecer o puede quedar mal frente a la dirección, frente a la gerencia o frente, no sé, a la presidencia de la organización. Entonces todos se ponen al unísono y trabajan en consenso porque ahora tienen un objetivo más claro, que no los despidan, entonces trabajan mucho mejor. No va a destacar nadie si es que a cada quien jala para su lado. Lo mismo pasa, digamos, si a alguien le puede gustar, digamos, el fútbol, el deporte, uno puede ver estrellas, digamos, en el deporte que, que están dentro de un equipo, pero que si bien pudieran trabajar bien, hay momentos que pueden no dar un buen resultado. ¿Por qué? Porque digamos, aunque son todos extraordinarios deportistas, alguno quiere posiblemente destacar que ha metido más goles o que corre más rápido o quita menos goles al oponente, etcétera. Tiene otras intenciones, o que le paguen más o que destaque más, etcétera. Mientras que el resto del grupo quiere destacar como equipo. Entonces ya hay una diferencia, ya hay un conflicto de intereses eh, que pueden generar, digamos, esa desaprobación o esa separación del grupo, de lo cual hay que tener cuidado. En el trabajo también pasa lo mismo, y tenemos que tener un poquito de conciencia en cómo evitar este tipo de circunstancias en la manera de lo posible. Comentarios, observaciones, consultas hasta acá. Gracias. Así que dentro de las situaciones de conflicto existen métodos de resolución. Hay unos métodos antiguos y hay unos métodos modernos. Si bien vamos a hablar un poquito en aspecto general, en los métodos antiguos tenemos los que son destructivos o parcialmente destructivos, que los hemos visto en historia. Si estamos hablando de los destructivos, habla sobre la supresión, una guerra total; los parcialmente destructivos, una guerra parcial, un concierto, digamos, de concertar, de quedar de acuerdo; y en los métodos modernos, una negociación y soluciones de problemas que pueden llevarse, digamos, poco a poco. Entonces, son formas de abordar, digamos, la situación, o de resolver estas situaciones de conflicto. Pero ¿cuáles son las condiciones que predisponen a este conflicto? Una de las condiciones que pueden generar los conflictos, principalmente internamente en el grupo de recursos humanos, en el grupo de personas que están trabajando en la organización, es la diferenciación de actividades, la cual menciona que a medida que la organización crece, no solo se vuelve más grande, sino que también desarrolla partes o subsistemas especializados. Entonces puede ser que yo, que haya comenzado y haya hecho subir a la empresa, ya deje de ser eficiente por el hecho de que les digo, mis conocimientos ya no son de todo útil para la expansión y la visualización o el objetivo que quiere llegar justamente la organización. Entonces, como resultado de esa especialización, al realizar distintas tareas y relacionarse con distintas partes del ambiente, los grupos empiezan a manifestar maneras específicas de pensar, sentir y actuar, es decir, empiezan a tener su propio idioma, objetivos e intereses. O sea que pueden tener o agruparse con respecto a cierto, digamos, cierto clan, por decirles, en las organizaciones gubernamentales sale bastante a flote eso, digamos, un clan que solamente se dedique eh, a ser motorista, digamos, tienen una mecánica con la cual trabajan. Un ejemplo, yo he visto, por lo menos estoy consciente que una de las organizaciones gubernamentales donde yo estuve trabajando, estaba bien claro que el sindicato lo manejaban los motoristas, es decir, claro, clarísimo. Entonces,
ellos obviamente que iban a protegerse primero ellos. Y después, aunque dijeran de que iban a proteger a todos o cualquier cosa, el objetivo primordial era que no los despidieran a ninguno de ellos y tener un trabajo fijo. Entonces, eh, a pesar de ello, se, digamos, acorazaban con este tipo de circunstancias, que no es que esté mal, simplemente es una, digamos, percepción que yo he tenido. Pero eso sería, digamos, uno de los aspectos, uno de los matices. Ahora, otra condición que predispone al conflicto puede ser los recursos compartidos. En este caso, por lo general, los recursos disponibles, como la vez pasada estábamos hablando, son limitados o escasos y se distribuyen de forma proporcional entre las diversas áreas o grupos de la organización. O eso se, entre comillas, debería de buscar. No es fácil porque los recursos pues son limitados, son posiblemente eh, menguados o están distribuidos de una manera que no nos permiten crecer adecuadamente. Entonces, cuando compartimos los recursos, posiblemente sentimos, hablando organizacionalmente, sentimos de que estamos escaseados posiblemente nosotros o nuestro departamento. Muchas veces nosotros decimos, bueno, el departamento necesita computadoras, pero nunca traen computadoras nuevas y siempre ya llevamos 20 años con las mismas computadoras viejas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo puede ser posible que tal departamento siempre le estén renovando computadoras y a nosotros no, ¿verdad? Que lo necesitamos más. Entonces, así pueden generarse o ser, digamos, eh, iniciadores de la serie de conflictos que pueden existir internamente. Así, si un área o grupo pretende aumentar su porción de recursos, otra área o grupo tendrá que perder o liberar una parte de los suyos. Y a veces esa disposición es la que genera o da puerta abierta a un nuevo conflicto. No hace mucho, digamos, siempre en la institución, ahí en la universidad, hubo un departamento que hacía varias actividades y hay un presupuesto para actividades de, para, digamos, cada uno de los decanatos o algo así que está ahí en la universidad. Entonces, se estaban haciendo varias actividades desde uno de los decanatos y sí, como se vio que se estaba haciendo el movimiento, la universidad comenzó a apoyar, digamos, no mucho, pero sí comenzó a apoyar un poquitito más a quien estaba haciendo las actividades. Entonces comenzó a retirarle digamos, un fondo que tenía otro decanato para otorgárselo y que completara justamente las actividades. Entonces obviamente el otro decanato puso el grito en el cielo, ya fue hace un par de años atrás, antes de la pandemia, pero ya puso el grito en el cielo de que me están, digamos, quitando mi factor económico para cuando yo quiera hacer, aunque nunca estaba haciendo, digamos, posiblemente algún evento, pero ya comenzaron los conflictos, me están desmonetizando, me están quitando mi base, mi fondo para poder hacer alguna actividad, aunque no la haga, pero me están utilizando. Entonces, ya entra en conflicto porque ya se está redirigiendo digamos, ese beneficio hacia otro lado y que no es justamente el inicial. Entonces, podemos ver esos tipos de circunstancias. Otro de los generadores de conflicto es las actividades interdependientes. Esto es relativo porque si las actividades interdependientes son desarrolladas de manera organizada, de manera positiva, etcétera, entonces sí se puede dar un trabajo en conjunto formidable. Pero es interesante y es importante conocer que los individuos y los grupos de una organización dependen unos de otros para realizar las actividades en estas condiciones interdependientes. La interdependencia existe en la medida en que un grupo no puede desempeñar su trabajo sin que el otro grupo desempeñe el suyo. Por decirles, podemos tener una fábrica,
una organización y un departamento de producción, y el departamento de producción no puede comenzar a producir sin que haya digamos, unas indicaciones, un plano, un diseño de lo que se quiere mandar a hacer. Entonces, pero adicionalmente a esto, digamos, este departamento necesita el aval de otro departamento, tal vez de diseño y de costos, para que dé el ok. Entonces, si entran en conflicto estas unidades interdependientes y uno obstaculiza, ya lo vamos a ver también más adelante con eso, pero uno obstaculiza el otro, pues obviamente va a generar o va a iniciar este conflicto y esta incomodidad. Así, todas las personas y los grupos de una organización son interdependientes de alguna manera. Cuando los grupos se vuelven muy interdependientes, surgen oportunidades para que un grupo ayude o perjudique el trabajo de otro. Alguien puede decidir, no, si no le pasó esto, pues ya ahí finaliza y listo, y que quede mal el otro. Por eso, digamos, en el gobierno, justamente ahorita, estábamos viendo ciertas normativas de ley que son parte del proceso burocrático interno, por decirles. Eh, si uno está trabajando para el gobierno y de repente necesita algún tipo de actividad, claro, uno tiene que conocer un poquito los mecanismos de a quién pedírselo, etcétera. Pero uno puede decirle a su jefe inmediato, mire, fíjese que necesitamos tal producto, necesitamos tales herramientas, o necesitamos hacer tal actividad para que funcione de esta cosa, el objetivo que buscamos lograr. Posiblemente arreglar equipos, posiblemente hacer un proceso de pintura, proceso de limpieza, proceso de cualquier cosa, pero yo pido permiso por el aspecto burocrático y para curarme, digamos, en sanidad de cualquier malinterpretación o cualquier condición. Entonces, puedo mandar la información a mi jefatura. Entonces, si bien alguien con mala intención de la jefatura puede decir, no, para que quede mal, no le voy a contestar, no le voy a contestar porque así no se va a quedar sin hacer nada y va a quedar mal como que nunca trabajó, y yo voy a decir que no pude revisar el correo porque estaba muy ocupado o alguna cosa así. Entonces, si bien ese mecanismo pudiera dar la situación, supongo yo que a través de los años se fueron dando también experiencias y buscando soluciones a evitar este tipo de condiciones de conflicto interno innecesario. Entonces, parte de la ley dice que si uno, quien trabaja, digamos, en algún puesto gubernamental, pide alguna actividad, desarrolla alguna actividad que sea lógica, que sea de provecho, etcétera, etcétera, alguna actividad, y ese correo, ese mensaje, ese memo, esa información no es respondida a los 3 días, se asumirá aprobado, como aprobado para que se pueda desarrollar la actividad. Entonces, ¿por qué? Porque supongo que en algún momento alguien quiso poner trabas para alguien más y no quería responder, etcétera, etcétera. Entonces, al final, viene a intervenir acciones legislativas para poder desarrollar correctamente las actividades que se habían previsto desde otro departamento, y que esa, digamos, interdependencia mal manejada puede generar ciertos conflictos. Entonces, es, esa ejemplificación que podemos traer a colación. Así que podemos ver unas condiciones antecedentes y condiciones desencadenantes de un conflicto. Primero podemos ver las antecedentes. Hablamos sobre la diferenciación de actividades cuando se especializan y se genera un nuevo matiz, un nuevo, digamos, abanico de posibilidades, y pueden surgir nuevos departamentos que se requieran más
que donde uno está o como uno comenzó. También otra condición puede ser los recursos compartidos cuando tenemos escasez, etcétera, etcétera. Puede ser otra condición de que desencadenan el conflicto y las actividades interdependientes cuando se obstaculizan. Entonces, ¿qué desencadenan? Pueden desencadenar la percepción de incompatibilidad de objetivos o percepción de posibilidad de interferencia en ambos casos. Lo que desencadena en un conflicto y puede desencadenar en un resultado no necesariamente positivo. Puede ser no necesariamente tampoco violento, pero puede ser retrasos en algún tipo de actividades, retrasos en producción, en envío, etcétera, y que para nada le conviene a la organización. Así que, si ya sabemos los desencadenantes, podemos hablar también de resultados constructivos del conflicto. El conflicto también, quiero ver, ok, el conflicto, en otras ocasiones también se lo he mencionado, no es de tenerle temor al conflicto. El conflicto simplemente es cuando hay una lucha de intereses que está completamente distante de un grupo, sus objetivos de un grupo versus los objetivos del otro. Entonces, completamente dispares, pero no significa que sea malo, simplemente significa que hay una alerta de que algo está sucediendo ahí y que no hay compatibilidad. Así que, para estos resultados constructivos, o sea, del lado positivo, podemos mencionar que el conflicto despierta sentimientos y estimula energías. O sea, un conflicto hace que las personas estén más atentas y abiertas y que se esfuercen más. Esa estimulación de energía despierta su curiosidad e interés por descubrir mejores medios para desempeñar tareas y nuevos planteamientos para resolver problemas. Como les digo, no es necesariamente un conflicto de ya final, de peligro, de pelea, de confrontación, no, sino que un conflicto es simplemente que no se está llegando a un acuerdo en ambas partes. Pero tras esto ya me da una luz de que algo tengo que hacer, posiblemente algún aspecto, alguna actividad creativa para mejorar las condiciones y que se diluya ese conflicto entre los departamentos. También otro aspecto positivo, otro desencadenante, digamos, otro resultado positivo, es que el conflicto fortalece el sentimiento de identidad. O sea que cuando un grupo entra en conflicto, se une y cohesiona, además de que se identifica más con sus objetivos e intereses. Posiblemente nunca se habían llevado nada, pero de repente, no, el departamento puede cerrarse, pero si logramos producir tanto, que se note que ha sido por nuestra mano, o sea, por nuestra estrategia y todo, entonces vamos a poder mantener el departamento donde trabajamos. Entonces todos se ponen de acuerdo, pues. No, entonces démosle, vamos a apoyar y la cuestión es mantenernos aquí en la organización, teniendo nuestro empleo, etcétera, etcétera. Entonces, puede cohesionar y puede alimentar al grupo como un conglomerado más sólido. Entonces la cohesión suele aumentar la motivación por el desempeño del grupo y si el grupo gana, los miembros se sentirán más motivados para trabajar en equipo. Puede ser para metas, para logros, etc. Y la persona se siente, no, es que con este grupo sí trabajo. ¿Por qué? Porque se están logrando los objetivos. También, como aspecto positivo, podemos mencionar que el conflicto despierta la atención hacia los problemas. O sea, por lo general, un conflicto es un medio de llamar la atención sobre problemas existentes. O sea, si de repente dice, bueno, la dificultad o el conflicto que tenemos es que nunca logramos repartir la producción en un solo día hacia todos nuestros clientes posiblemente. Entonces, ya la gente, posiblemente el jefe está enojado que no logra las metas, el empleado está enojado porque no sale temprano, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros vemos, entonces significa que hay una peculiaridad que está haciendo que no sean eficientes o que no sea óptimo el trabajo que se esté desarrollando. Entonces posiblemente
falta de flota vehicular, falta de rutas o análisis de rutas de distribución, falta de producción a tiempo, falta un montón de cosas. Pero si lo vemos desde el aspecto positivo, nos da esa alarma de que, eh, digamos, que esa situación se tiene que resolver. También otro aspecto positivo que podemos sacar sobre los conflictos es que el conflicto pone a prueba el equilibrio de poder. El conflicto puede llevar a que apliquen recursos, por ejemplo, tiempo de la gerencia, para su resolución y equilibra así la diferencia de poderes entre las partes. Un ejemplo que yo puedo mencionar así bastante, es que, digamos, en el mundo de la construcción, en los departamentos de construcción, de edificaciones, casas, lo que sea, llega un punto, si bien uno como arquitecto, como director de proyecto o gerente de proyecto, como dueño de la empresa, uno puede tener mucha autoridad eh, para decidir si alguien entra, si alguien es despedido, etcétera, etcétera. Pero y que la mayoría de gente no puede, se lo puede preguntar, mire, ¿y por qué? Y todo. Pero si ya se tomó la decisión, pues ya estuvo. Entonces, eh, un ejemplo que les puedo traer es que a veces hay desorganización en la empresa constructora y no les paga tiempo a los obreros. Entonces los obreros, claro, los obreros son gente humilde que gana el mínimo, gente en algunos casos sin estudio, gente que toda la vida ha trabajado en ese ambiente, hay gente que a duras penas ha logrado sexto grado, etcétera. Entonces tiene otras condiciones y que aparentemente la empresa puede dominar. Pero cuando estamos hablando de que le han fallado en su día de pago, entonces incluso tienen una normativa que se llama laudo arbitral, en donde establece ciertas indicaciones en caso de que no se les pague a tiempo, etcétera. Entonces pueden suspender labores si gustan, se organizan y suspenden labores, a pesar de que son los obreros de auxiliares, sí hay albañiles y todo eso, pero pueden haber obreros de la primera fila o de la primera base de personal que se puede tener en una empresa constructora, o sea, en la línea más baja. Pero si no les han pagado, se organizan todos y dicen, mire, el conflicto es que no hemos recibido nuestro salario. Y la contraparte, la empresa o el dueño de la empresa puede decir, no, pero mi conflicto es que no me han pagado tampoco a mí, como para yo poderles pagar, pero necesitamos trabajar. Entonces los obreros dicen, no, porque estamos desperdiciando nuestros recursos y no estamos seguros si nos van a pagar, etcétera, etcétera. Entonces sale prácticamente esa situación de objetivos completamente distintos y por tanto de, digamos, de intereses completamente diferenciados. Entonces, ahí, en este tipo, digamos, si nosotros lo queremos ver desde el aspecto positivo, eh, podemos ver qué es lo que requiere cada una de las partes para ser lo más neutrales posibles ante la resolución de estos conflictos. O sea que el conflicto puede llevar a que se apliquen recursos, por ejemplo, tiempo de la gerencia, para la resolución y equilibra así la diferencia de poder entre las partes. Ahora tenemos la contraparte, si bien vimos los aspectos positivos o los resultados positivos, también tenemos los resultados negativos o destructivos del conflicto. Y podemos mencionar que el conflicto desencadena sentimientos de frustración, hostilidad y ansiedad, y como una parte ve que la otra bloquea los esfuerzos, hace presión por ganar y se genera un ambiente estresante de frustración y hostilidad que puede perjudicar el buen juicio y la habilidad para desempeñar las tareas, así como afectar el bienestar de los involucrados. Entonces puede comenzar a menguar digamos, la solidez de la persona, la seguridad de la persona para la toma de decisiones y
puede arruinar justamente ¿cómo se le puede decir? El ecosistema organizacional que puede estar justamente en esa oficina. Otra circunstancia destructiva que puede también obtenerse de los conflictos es que el conflicto aumenta la cohesión del grupo, pero en un aspecto un tanto negativo, ya lo vamos a ver. Con el aumento de la cohesión se eleva la presión social para que las personas se conformen a los objetivos del grupo o de la parte implicada. Esto disminuye la libertad individual en demérito de la eficacia del desempeño del grupo. Igual, yo siempre en un puesto, en una posición de gobierno en la que estuve, dos de mis compañeros de la oficina eran pertenecientes al sindicato de esa organización. Entonces, pero a ellos no les gustaba para nada meterse en líos. Así, sinceramente, no les gustaba nada complicarse ni nada de eso. Si a veces en algún momento tuvieron que hacer barra, pues chévere, hacen barra, pero realmente no les gustaba eso. Pero ya habían firmado de pertenecer al sindicato. Pero ¿qué es lo que pasó? Llegó un punto en que había un conflicto porque querían más paga los del sindicato y querían hacer tal vez algún boicot a la directora de, de, de esta institución, que uno de los compañeros le fue a avisar, mire, fíjese que esto pasa y mala onda y todo. Entonces, obviamente que los demás compañeros los que eran del sindicato se quedaron viéndolo súper mal, le dieron la espalda, lo sacaron del grupo, lo sacaron siempre del sindicato, que no se les acercara, etcétera, porque ya esa cohesión o ese grupito se había cohesionado para hacer posiblemente un daño, mientras que la otra persona tuvo el criterio de decir, no, yo voy a resolver esto porque no me gusta cómo lo están haciendo ellos, pero para hacerle presión de que ha hecho algo negativo para los otros, entonces le aplicaron la ley del hielo, le dieron la espalda, ya dejaron de apoyarlo en varias cosas, etc. Y con esa presión, pues ya esta otra persona se sintió ya un poquito más incómodo de estar llegando a la oficina. Así que esto disminuye, como mencionaba, la libertad individual en demérito de la eficacia del desempeño del grupo. Otro aspecto negativo es que el conflicto desvía energías hacia sí mismo. O sea, gran parte de la energía generada por el conflicto se dirige y se gasta en el mismo. A diferencia de la energía que se aplicaría al desempeño de un trabajo productivo, así ganar un conflicto pasa a ser un objetivo más importante que trabajar la eficacia, por decirle una discusión o demostrarle a otro departamento que uno sí puede, cuando hay un montón de otras actividades que son importantes para el departamento. Pero como el afán es ganarle al resto, entonces puede entrar en ese conflicto. Otro aspecto destructivo es que el conflicto provoca que una parte entorpezca las actividades de la otra, pero esto es siempre de la interdependencia que habíamos hablado anteriormente. Un comportamiento característico del episodio de conflicto entre las partes es entorpecer las actividades de la otra y negarse a cooperar con ella. Esto produce una desaceleración del desempeño del sistema entero y comienza a verse la deficiencia en todos lados. Otro aspecto destructivo es que el conflicto se alimenta solo y perjudica las relaciones entre las partes. O sea que el conflicto influye en la naturaleza de las relaciones entre las partes y perjudica la comunicación entre ellas y distorsiona sus percepciones y sentimientos. O sea que cada parte, a medida que el conflicto aumenta, tiende a estereotipar a la otra parte y verla como enemiga y le atribuye motivos e intenciones negativos. O sea, cada actividad que van a hacer, también lo ven como un ataque. En consecuencia,
se fortalecen las percepciones y sentimientos de los que los objetivos y los intereses de la otra parte son incompatibles con los suyos y que no se puede cooperar con ella. Así que tenemos los dos, digamos, los dos matices, los resultados positivos, digamos, o constructivos, y los resultados negativos o destructivos. En los positivos tenemos el que estimula los intereses y la curiosidad, aumenta la cohesión del grupo, pero en el lado positivo aumenta la motivación por las actividades o la tarea, despierta la atención a los problemas, o sea, pone una alarma de lo que está ocurriendo y pone a prueba y disminuye las diferencias de poder, o sea, pone equilibrado las fuerzas. En el caso destructivo, provoca frustración, hostilidad y ansiedad. También crea presión para el conformismo de las personas, provoca dispersión de energía, produce acciones de bloqueo y negatividad a cooperar y genera distorsión en la percepción. Sí, ya casi terminamos. Por tanto, podemos hablar un poquito sobre el estrés del trabajo ya directamente. En esto podemos mencionar que el ser humano se compone por una versatilidad de acciones complejas que ayudan a permitirle superponerse al ambiente y a los conflictos. Entre esto está la ya conocida ansiedad. La palabra ansiedad, si bien ahora lo ocupamos un poquito de broma y todo eso, esa ansiedad o esa situación de incomodidad frente a lo que posiblemente vaya a suceder ya es una alerta. Ya es parte del matiz del estrés del trabajo que tenemos que tomar en cuenta y ya lo vamos a hablar. Así que esta ansiedad es algo que podemos llegar a sentir en los ambientes de trabajo dependiendo cómo se esté llevando a cabo. Pero en sí, ¿qué es la ansiedad y qué genera esta ansiedad? Si podemos hablar de qué es, la ansiedad es la alarma de defensa frente a un riesgo o peligro. O sea, nos está anticipando que hay una dificultad que vamos a posiblemente enfrentar, física, mental, ambiental, de lo que sea, pero ya nos está anticipando. Entonces es una alerta, una alarma para ponernos a trabajar en salvaguardar nuestra existencia. Y esto dispara también una dotación de energía que nos permite anteponernos a estos riesgos, conocidas como adrenalina. ¿Pero qué es la adrenalina? Pues en palabras sencillas es la capacidad una sustancia que segrega el cuerpo que busca darnos capacidad de supervivencia, ya sea para una respuesta de ataque o de huida. Entonces nos da esa energía adicional para poder sobrevivir, ya sea huyendo o enfrentando al peligro. Pero ¿cómo se desarrolla estas situaciones de conflicto? La primera fase del estrés es la activación de nuestra propia alarma, que sería la ansiedad. La segunda fase es la resistencia a la adaptación ante el conflicto. O sea, vemos la dificultad y no nos queremos adaptar frente a esto, ya que hay un medio de lucha y de huida. Y la última fase es el agotamiento, porque después de enfrentarnos día a día y durante tiempos prolongados, esa adrenalina nos comienza a hacer falta porque ya la utilizamos. Entonces comenzamos con el agotamiento frente a las acciones o actividades que tuvimos para poder resolver esos conflictos. Cuando ya utilizamos todos los recursos físicos, químicos para lograr salir adelante de un conflicto, es que llega ese agotamiento. Así que, en resumen, con la ansiedad nos anticipamos a una situación. Pero ¿cómo lo controlamos? ¿Cómo controlamos esa ansiedad antes de resolver el problema o el conflicto o la dificultad? Pues buscamos relajarnos para estar un poquito más sobrios con el pensamiento. Necesitamos exposición de otros aspectos positivos, cambiar de mentalidad para eliminar esa anticipación a esas circunstancias que no necesariamente tienen que pasar o negativas, y asumir que no podremos contar con el control de todas las circunstancias de nuestras vidas para poder resolver todo. Comentarios, consultas, observaciones hasta acá.
Muy bien, gracias. De ahí lo último es que nosotros siempre estamos en un ambiente bastante estresante, bastante conflictivo, bastante, eh, digamos, que nos consume. Y por eso tengo, digamos, como una observación que los países, bueno, aquí hay una pequeña tabla de países que trabajan más de 50 horas a la semana. Entonces, ¿se imaginan que nosotros tenemos algún tipo de dificultad con respecto al trabajo? Ahora vean, digamos, los matices de los otros países que trabajan aún más. Entonces, por eso es que pueden desarrollar otro tipo de dificultades. Tenemos Japón, Corea del Sur, con niveles bien altos, digamos, de estrés y que pueden desempeñar o pueden, digamos, eh, se pueden desbordar en un aspecto más negativo en la población. Entonces, posiblemente sean parte de, digamos, de los matices que a uno lo, lo desgasten en la vida, en la salud, en el ambiente. Y parte de esto es el trabajo, eh, digamos, sobreexplotado con el cual a veces llegamos a acostumbrarnos a desarrollarlo. Entonces, hablamos del burnout, hablamos de que también cuando algo sale demasiado bien nos autosaboteamos este, para no sentirnos mal, y nos terminamos también agotando innecesariamente por el sobreexceso de labor. Entonces podemos tener, digamos, esas intervenciones, esas visualizaciones que nos pueden dar otro matiz frente al trabajo. Comentarios, consultas, observaciones hasta acá, chicos. Yo creo que durante la semana si puedo antes, les informo vía WhatsApp de que el evaluado de la unidad 2 va a estar listo. Pero mientras tanto, pues ni modo, aún tengo que elaborarlo y todo eso. Pensé que iba a poder desarrollarlo, pero bueno, han sido otras circunstancias. Entonces, bueno, así que quedamos con eso. Voy a abrir el espacio, voy a revisar también las propuestas de las empresas que me han proporcionado. Me gustaría revisar en internet alguna que otra empresa, pero si es multinacional o es súper fuerte, pues sí, ya vayan considerando de inmediato de parte de ustedes descartarla, para que sea algo un poquito más pequeño y manejable para poder plantear alternativas eh, de planos o de resoluciones para seguridad ocupacional. Así que bueno, chicos, muchas gracias por su atención. Estaremos pendientes con el evaluado nada más, pero yo les aviso vía WhatsApp. ¿Algún comentario adicional, chicos? Si no, hasta acá llegaríamos con la reposición de la clase. Gracias, chicos. Bueno, cuídense, bendiciones. Buenas noches, cuídense. Feliz día, feliz tarde. Buenas noches, bendiciones.